Pues sí, el efecto del tiempo es una constante importante en mi obra. El paso del tiempo, el desgaste de los muros y las paredes, que de alguna forma son una metáfora de nuestra propia vida, y en mi obra es una constante. Bienvenidos al taller. Voy a intentar explicaros, o ayudaros a entrar, más que explicaros, mi obra. Bueno, aquí estamos junto a una parte muy existencial de los años 80 y en el cual la forma, que es al final, yo creo, de mi trayectoria, la evolución de la forma y su relación con el espacio, lo que más me ha interesado. La forma y la gravitación, y su gravitación en el espacio. En este caso, estas figuras, como decía, muy existenciales, en las cuales la forma se aprisiona, se va aprisionando, se va, diría yo, que esclavizando, incapaz de dialogar con otras formas del espacio, en una especie de cárcel, y incapaz, como digo yo, de volar, de rozar con otras formas, en ese sufrimiento interior, que se va desplazando en un contexto más amplio y viendo mi obra, se va desplazando a una depuración, vamos a decir, a una liberación de la forma y llegar a una serie de lecturas, vamos a decir, más metafísicas, más de huecos, más de cosmos, de espacio, de natura en general. Sí, vamos a decir que es las formas que van apareciendo, se van poco a poco juntando, se van encerrando y van conformando cuerpos y cuerpos, infinitos cuerpos en el espacio, que es como yo veo poéticamente la conformación de la tierra, del espacio, de la natura, de la floresta, del mar, de la persona, de los animales, de las plantas, que al final somos naturaleza. No es que sea la naturaleza, no, es que somos naturaleza. Y bueno, pues ahí es donde se ha ido perfilando mi obra. Luego ha habido elementos, vamos a decir, como decía antes, más metafísicos, que los cuales han ido desarrollando paralelamente aspectos como la expresión de la fragilidad, de nuestra fragilidad humana, que bueno,
que con el peso del tiempo, el tiempo ha sido fundamental, la presencia del tiempo en mis obras, se ha ido pues fraguando. Sí, hablaba del tiempo y hablaba de la fragilidad. La expresión de la fragilidad yo la he contemplado paralelamente en estos alambres tan mínimos, tan temporales, que se nota la huella de la estética, en este caso sobre todo industrial. Y en esa relación de la forma con la línea, en el cual he atisbado esa unión, esa necesidad de la forma, de apoyarse en esas líneas rectas que al final quizás sean más producto del ser humano para sujetarse en esta tierra, para sujetarse ante el caos que supone la inmensidad, la infinitud de formas en el espacio. Y por otra parte, tratar de mostrar esas sensaciones de peso que nos produce la gravedad que nos tiene presos, que nos imanta la tierra y que nos hace caminar tan lentos, tan torpes, y influyéndonos no solo exteriormente, sino interiormente en el desarrollo interior de la naturaleza. Sabemos desnudar el cuerpo, la materia de la naturaleza, desnudar el cuerpo de la figura humana, desnudar el cuerpo de las plantas, del mar, de las nubes, desnudar hasta que quede el mínimo de la creación, y descubrir el carácter de las cosas, descubrir la paz, descubrir la guerra, descubrir el amor, descubrir la atracción, el movimiento de lo que hablábamos del cosmos, todo es movimiento, descubrir el desamor, la repulsa. Es un lenguaje universal en el que yo intuyo, en el que vivimos, y bueno, que van unidos íntimamente, que son, pues, digamos, la forma y el espacio gravitatorio. Sí, esta relación entre línea y forma ha sido una constante en mi obra, en general de forma intuitiva. Es con el tiempo, con el transcurso de los años, en los cuales lo he apreciado más conceptualmente a nivel de idea. Aquí vemos por una parte el peso, en este caso, de la figura humana, unido a esa relación con el entorno, y por otra parte la línea también creada, tan necesaria para apoyarse en algo y evitar el caos. Formas presas, aprisionadas, heridas. Creo que el hecho de dejar la soldadura en esta situación como bruta, es más, encontrarme con que forzar esa situación de soldadura aún más en su brutalidad, humaniza la figura y ayuda a dar esa lectura existencialista.
Transparencia es el estado natural del espíritu, estar en todo y la nada infinita, hecha de sentidos, de sabios roces y movimientos, que se integran y fusionan, se trasladan, se contemplan, en el espacio atrayente de saberse comprendidos, entre incontables formas de cuerpos y rostros reconocibles, entregados, entrañables, desde la primera mirada insondable en la ardorosa llama, fuente de la vida, traspasada y desnuda de materia, en un quiebro a la muerte hasta la más cruenta, en el merecido descanso de los tiempos. Objeto frágil, objeto duro. Las sugerencias provocadas por una varilla lineal y aparentemente resistente no son las mismas que provoca un alambre normal recocido. Su pureza lineal se podría comparar con la existente entre una línea trazada a pulso o con una regla. La sensación de fragilidad que produce el alambre es mayor que el de la varilla. El edificio figurado podría darnos entonces un resultado aparente más o menos frágil. Bueno, andaba yo volando en mi divinidad, querido San Juan, entre mis celestiales estructuras y transparencias, mas de repente violentó mi sueño, reaccionó con dureza el lado terrible de la natura. Y así, desde el dolor, la impotencia, la desazón del fracaso, lo que quedaba de rebeldía, ya para siempre mi humano desencanto. Caí de bruces a la cruda realidad, a la imantada tierra. Así comenzó mi visual serie Ni pies ni cabeza. Me parecía importante explicar el salto, vamos a decir, de la escultura, que es como normalmente se me ha conocido durante mis primeros 40 años, hasta el 2011 de práctica, y me parecía importante explicar el paso de nuevo hacia la pintura y sobre todo hacia la videocreación. Bueno, fue un problema de salud, un par de ellos que me asustaron y decidí que no debía seguir por ese camino de soldadura, de andar ahí con el morro metido entre los hierros, de tumbarme y esas cosas. Y empecé con las pinturas acrílicas y pinturas inspiradas fundamentalmente en la mar. En la mar, pues bueno, viviendo en Donosti, llevo ya 40 años en Donosti, mi primera época era más metalúrgica, de recuerdos y de huellas e ibarresas, y ya empecé a disfrutar, ya disfrutaba de ese movimiento que tenemos a diario, de las formas del mar, del olor, de sus cambios de carácter. Y bueno, pues eso, unos días tranquilidad y otros días, vamos a decir, el paso que lleva hasta la violencia y hasta la guerra. Para mí es una metáfora del ser humano, es decir, posee todos los caracteres, todo nuestro carácter, igual que es una metáfora de la naturaleza entera, yo creo que la cosmología en general. Y bueno, pues empecé en forma de pintar, empecé a quitar lo que es la materia y a tratar de quedarme con lo que yo consideraba esencial para captar esa vida, ese movimiento, que son las formas, una mayor o menor interacción entre las formas que hacen que dan la variación a ese carácter.
a esa variedad de carácter. Pero claro, empecé a soñar y pensé que incluso con esas formas podía integrar la danza del mar y la danza humana. Y de ahí empezamos a pensar cómo podía ser, y ahí tuve la ayuda y el apoyo de Ricardo Iriarte y de Elena Albusto, que ya se iba a dedicar estaba decidida a avanzar, y conseguí algunas sesiones en Dantzagunea, que es un espacio de la Diputación de Guipúzcoa, de danza contemporánea. No fue fácil conseguir muchas horas porque, claro, hay muchos grupos de danza, pero bueno, en 4 sesiones nos pusimos en marcha, y luego allí tuvimos la suerte de encontrar a una gran bailarina, Ikerne Mendieta, y con ello ya hicimos unas grabaciones con Ricardo de cámara y unos estudios coreográficos limitados. Considero que eso fue como una especie de estudio, se podía haber ampliado lógicamente en otras condiciones, pero bueno, se consiguió lo fundamental, y luego ya fue un trabajo en lo que es en el ordenador, en el programa, y empecé a fundir las pinturas y la danza. Pinturas que se convertían en animadas, en transiciones inacabables que fundía con los movimientos de Ikerne Mendieta y de Elena Albusto. Y ese fue nuestro sueño, y hicimos toda una obra que bueno, posteriormente he continuado haciendo variaciones que incluso pueden ser más interesantes que las primeras, es decir, vas cogiendo oficio, y con el programa y vas consiguiendo cosas mejores. Bueno, pues es lo que intentaba explicar, este proceso, este cambio, este salto de una primera época y de un renacimiento, vuelta a la vida de otra forma, donde el agua empezó tuvo que ir por otro cauce, tenía que correr, y así corrió y así fue. Bueno, pues yo creo que con esto he explicado esta evolución.